One Technologies, Frame Relay. En el siguiente video vamos a ver todo lo relacionado con Frame Relay. Vamos a hablar y definir qué es Frame Relay. Vamos a hablar también de los conceptos de Frame Relay. Vamos a hablar de los DLSI, de los Virtual Circuits. Vamos a ver cómo estos funcionan, operan. También vamos a hablar un poco de la topología de Frame Relay, de la encapsulación de Frame Relay. Nos vamos a adentrar un poco en los conceptos avanzados de Frame Relay y las configuraciones que este conlleva. Es importante hablar de Frame Relay ya que implica una parte fundamental de la evaluación de tecnologías WAN dentro del examen de certificación. Comencemos. Cuando nosotros hablamos de Frame Relay debemos de definir qué es Frame Relay. Frame Relay es una tecnología WAN de capa 2. Debemos de aclarar esto. Se desarrolla Frame Relay en el modelo OSI en la capa 2 y es una tecnología de conmutación basada en paquetes. Recordémonos que las tecnologías basadas en conmutación de paquetes son aquellas tecnologías como la tecnología IP que trabaja para el envío de paquetes de extremo a extremo de un host de origen hacia un host destino, el cual a la hora de enviar los paquetes que contienen la información pueden tomar distintas rutas. De la misma forma funciona Frame Relay. Frame Relay opera a nivel de modelo OSI de capa 2 únicamente que su conmutación tiene su propia estructura a nivel de capa 2, el cual vamos a hablar a través del siguiente video. Frame Relay es una tecnología WAN la cual une distintos sitios a través de una nube llamada la nube de Frame Relay de una manera geográficamente distante. Cuando geográficamente se encuentran sitios distantes, empieza la utilización de tecnologías WAN. Entender esta tecnología nos sirve para poderla utilizar como una solución viable en la comunicación de nuestros sitios remotos como administradores de una red empresarial. ¿Cuáles son de los beneficios que ofrece Frame Relay o cómo es que Frame Relay surgió como una solución viable? Anteriormente, la conexión de nuestros sitios remotos como los que tenemos en pantalla, era a través de las leased lines. Las leased lines o las líneas arrendadas era la vía de comunicación geográfica que existía entre cada uno de los sitios para poder intercomunicarlos. Sin embargo, cuando nosotros teníamos varios sitios que intercomunicar, sucedía de que teníamos que tener un enlace dedicado para cada una de las conexiones de los sitios, lo cual obviamente incurría en un costo muy alto, o bien hoy en día puede incurrir en un costo muy alto, la integración de diversos sitios a partir de líneas dedicadas para la interconexión entre cada uno de los sitios. A raíz de este problema, Frame Relay fue una de las primeras soluciones de tecnología WAN escalable. Esta tecnología WAN consiste en una nube que el proveedor de servicios configura de manera que se puedan unir a través de distintos switches y varios switches que existen dentro de esta nube, conmutando los paquetes de un extremo a otro de una manera geográfica. ¿Cuál es de los beneficios que tiene Frame Relay o por qué comenzó a funcionar Frame Relay? Para nosotros interconectar nuestro sitio C con nuestro sitio B, nuestro sitio A y nuestro sitio D, utilizando tecnologías como las líneas arrendadas, nosotros necesitamos una línea dedicada entre cada uno de los sitios. De esta forma, Frame Relay viene a crear precisamente un circuito virtual entre cada uno de los sitios de manera que el sitio C puede intercomunicarse con el sitio B a través del mismo enlace físico, con sitio D a través del mismo enlace físico y con sitio a través del mismo enlace físico. Frame Relay utiliza las bondades de circuitos virtuales que vamos a hablar un poco más adelante en este video
para poder intercomunicar los distintos sitios, de manera que pareciera que tuviéramos una línea dedicada para cada una de las conexiones. Sin embargo, lo que hace Frame Relay es la independización y la creación virtual del mismo enlace para varias conexiones a través del manejo de este tipo de protocolo. De esta manera, Frame Relay se vuelve de una manera un protocolo que nos ayuda al aprovechamiento de los recursos y así a la baja de los costos. Nosotros teniendo una única conexión, no necesitamos una interfaz por cada una de las conexiones que tenemos. Basta con que nuestro router tenga una sola conexión y a través de esta única conexión física nosotros podemos hacer la conexión virtual hacia nuestros distintos sitios, cosa que no pasaba con las líneas arrendadas. Con las líneas arrendadas nosotros teníamos que tener la cantidad de interfaces igual al número de conexiones que nosotros teníamos a nuestros distintos sitios remotos, lo cual incurría en costos de hardware por las interfaces e incurría en costos de líneas arrendadas dedicadas exclusivamente para la conexión a los distintos sitios. Eso es Frame Relay. Frame Relay es una nube de conmutación de circuitos virtuales basado en conmutación de paquetes que es escalable, que es cost effective, que es beneficio de costo, y también es flexible. Esta parte de la flexibilidad a qué se refiere. Nosotros no debemos de incurrir en algo más que pedirle a nuestro proveedor de servicios integrar nuestro nuevo sitio a la nube de Frame Relay. Quiere decir de que si en algún momento sitio B quisiera desaparecer de el sitio geográfico B y pasarse a sitio F que está en otra ciudad, nosotros pedimos a nuestro proveedor de servicios ese cambio, lo cual va a conllevar a ciertos cambios de configuración dentro de los routers, que son cambios simples en comparación con los cambios que se deberían de hacer si nosotros tenemos líneas arrendadas. Los cambios son mínimos y ese tipo de cambios son los que nosotros vamos a aprender cómo es que se realizan, y es de las cualidades que el futuro certificado tiene que aprender a través del entendimiento del protocolo de Frame Relay. Como habíamos hablado previamente, Frame Relay utiliza lo que son los circuitos virtuales o los virtual circuits. ¿Qué son estos circuitos virtuales? Como bien lo dice su nombre, los virtual circuits son circuitos virtuales que se establecen a través de un circuito físico. Estos circuitos físicos es la unión y conexión que existe físicamente desde nuestro router, que es nuestro DTE, hacia nuestro switch de Frame Relay al cual nos subimos, que es el DCE, a través de un local loop. Habíamos hablado nosotros en nuestro video de One Technologies que el local loop es la última milla, es donde es la unión física entre nosotros como usuarios de este tipo de tecnologías de One. Frame Relay utiliza varios conceptos. Utiliza Permanent Virtual Circuit y Switched Virtual Circuit. Vamos a empezar con los Switched Virtual Circuit. Los Switched Virtual Circuit consiste en la creación de circuitos virtuales de manera dinámica a través de nuestro nube de Frame Relay. Quiere decir de que, por ejemplo, aquí si tuviéramos una conexión, este paquete se va a crear su circuito virtual de una manera dinámica a través de nuestra nube de Frame Relay para poder llevar un paquete del extremo A hacia el extremo B. Este circuito que se establece de una manera dinámica, de manera que en un paquete este puede viajar por este circuito, mientras que otro paquete puede viajar a través de otro circuito a través de la misma nube de Frame Relay. A eso se refiere los Switched Virtual Circuit. Este tipo de tecnología dentro de Frame Relay es de una manera
no es usado de una forma muy común, sino que es usado de una manera más común los Private Virtual Circuit, sino que es utilizado de una manera más común los Permanent Virtual Circuit. Vamos a explicar qué son los Permanent Virtual Circuit. Los circuitos permanentes virtuales, como bien lo dice su nombre, son circuitos permanentes. Quiere decir que son circuitos que están preestablecidos y ya configurados a través de nuestros dispositivos dentro de la nube de Frame Relay. Quiere decir de que siempre que se quiera viajar de el sitio A hacia el sitio B o hacia el sitio C, este circuito de comunicación ya está preestablecido. Esta es la forma más común que opera Frame Relay y es la que más vamos a aprender dentro de el examen de certificación de CCNA. CCNA se dedica y enfoca precisamente en los Permanent Virtual Circuit. ¿Cómo es que funciona realmente cada uno de estos circuitos virtuales? Cada uno de estos circuitos virtuales es identificado a través de un DLCI. DLCI es el Data Link Connection Identifier. Los DLCI son identificadores propios de Frame Relay. Frame Relay define este estándar. Así como si lo quisiéramos ver, Ethernet define sus direcciones físicas como sus MAC address. Frame Relay define sus DLCI como sus direcciones físicas. Los DLCI son identificadores numéricos para humanamente vistos. Son identificadores los cuales identifican precisamente cada uno de los Permanent Virtual Circuit. De manera de que el enlace que nosotros tenemos conectado hacia nuestra nube de Frame Relay tiene un identificador que es, en este caso 105, en el caso de este router que lo vamos a llamar router 2, router 1, router 3, router 4. En router 2 el identificador es 402, en router 4 es 301, en router 3 es 203. Estos identificadores indican precisamente un circuito virtual al cual se puede conmutar un paquete. ¿Cómo así conmutar un paquete? Cuando un paquete arriba a este switch de Frame Relay y lleva como destino una dirección IP la cual está mapeada al DLCI 402, lo va a conmutar a través de la interfaz que está asociada al DLCI asignado. Eso es el DLCI. El DLCI es el identificador con el cual Frame Relay conmuta los paquetes a través de su nube, a través de los circuitos virtuales que se forman. Antes de pasar a hablar un poco más a detalle de Frame Relay puede establecer múltiples circuitos virtuales. Es una de las bondades que habíamos hablado que tiene Frame Relay, la utilización de un mismo medio físico para el envío múltiple de varios circuitos virtuales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos tener múltiples DLCIs, porque cada DLCI, como nosotros lo hemos hablado, identifica un circuito virtual distinto. Quiere decir de que nuestro router puede estar utilizando el DLCI 201, 202, 203. Estos son configurados a través de la misma interfaz con ciertas técnicas que vamos a ver más adelante, pero utilizan el mismo circuito virtual, el mismo circuito físico, porque es uno de los beneficios que tiene Frame Relay, y estos están conectados a la misma nube de Frame Relay, de manera de que nosotros podemos tener un circuito virtual para la conexión hacia router 1, otro circuito virtual para la conexión a router 2 y otro circuito virtual para la conexión hacia router 3. Este es la forma en que Frame Relay nos otorga escalabilidad. La utilización de múltiples circuitos, en este caso, y más comúnmente usado, Permanent Virtual Circuits, que son identificados a través de sus DLCIs.
Cuando nosotros hablamos de frame relay debemos de hablar precisamente de la encapsulación de frame relay. Recordémonos que frame relay es una tecnología de capa 2. Al ser una tecnología de capa 2, nosotros sabemos que en el proceso que sufre la información dentro del modelo OSI existe un proceso de encapsulación y de desencapsulación. Frame relay no está exento de esto, por lo tanto, Frame Relay maneja un tipo de encapsulación. Se habla y se dice que Frame Relay tiene como base una encapsulación tipo HDLC. Si nos recordamos de nuestro video de tecnologías Juan de One Technologies previo a este, habíamos hablado precisamente del entramado que sufre HDLC. Frame Relay tiene un entramado muy similar. ¿A qué se refiere? Que tiene una flag de inicio y una flag de parada. Tiene precisamente un frame check sequence, que es el que funciona para verificar si existen las tramas, si las tramas están correctamente enviadas o si están desvirtuadas. No es trabajo de la capa 2 el reenviar las tramas, sino que esa función se le deja a tecnologías de capa superior. Lo curioso en Frame Relay es lo que cambia en la parte de la dirección. Frame Relay maneja un identificador único conocido como el DLSI, el Data Link Connection Identifier. El Data Link Connection Identifier es la dirección física que tienen los dispositivos asociados a los circuitos virtuales que tienen conectados entre el router y el switch de la nube de Frame Relay. Recordémonos que nuestro service provider nos va a dar en el local loop, o bien conocido como la última mía, nos va a otorgar una conexión física y el identificador virtual físico que tenemos entre cada uno de los dispositivos se le conoce como el DLSI. Además de eso, Frame Relay maneja otro tipo de banderas, como por ejemplo el Extended Address. El Extended Address es un bit el cual indica que se puede utilizar más allá de los 10 bits originales que se tiene dedicados originalmente para un DLSI. ¿Qué sucede esto? Puede ser de que la cantidad de DLSIs utilizados haya superado la cantidad que se pueden utilizar entre 0 a 1024, que son los que se pueden utilizar utilizando estos 10 bits. Entonces se extiende la utilización para tener direcciones físicas más amplias, para soportar más circuitos virtuales dentro de nuestra nube de Frame Relay. Aparte de eso, Frame Relay maneja varias banderas de control. ¿Con qué fin se establecen cada una de estas banderas de control? Estas banderas de control, como es el FSN, el BSN y el DE. El primero es el Forward Explicit Congestion Notification. Vamos a hablar un poco más adelante de esta bandera. Al igual que el Backward Explicit Congestion Notification y el Discard Eligible. Frame Relay, dentro de su forma de operar, maneja el flujo de control. Y esto se refiere a la congestión que puede existir de los paquetes enviados a través de la red. ¿Qué sucede si se está enviando más allá de la capacidad que se tiene arrendada con el service provider del envío y recepción de información? En ese preciso momento se activan las banderas que son activadas y son instanciadas por los switches de Frame Relay, los cuales van a indicar que existe una congestión en la red, ya sea de upstream, o ya sea de downstream, dependiendo de qué es lo que se tiene. Así se activan las banderas. Vamos a hablar un poco más adelante de cada una de estas banderas y cómo funcionan y cómo es que se activan y cómo es que benefician a Frame Relay para la operación. Y la bandera del Discard Eligible es precisamente cuando se supera un umbral de ancho de banda arrendado por nosotros como administradores de red al service provider. Cada uno de los paquetes que supera ese umbral, o bien se le va a conocer como threshold, como umbral. Entonces cada uno de los paquetes que superan ese umbral ya son
marcados como discard eligible. Discard eligible o elegible para ser descartado. Estas son las distintas banderas de control que maneja Frame Relay dentro de su encapsulación para poder operar como una tecnología de capa 2. Frame Relay como opera como una tecnología de capa 2 y una tecnología WAN, como hemos estado hablando, Frame Relay debe de ser implementada como topologías WAN, las cuales nos van a ayudar a interconectar nuestros distintos sitios geográficos. Una de estas formas de topologías es la tecnología de Hub and Spoke. Esta tecnología de Hub and Spoke, o también conocida como Star Topology, que es una topología estrella, esta topología estrella tiene un nodo central y varios nodos, los cuales son interconectados a el hub principal. El nodo principal es el conocido como un hub, como un concentrador, y cada uno de ellos, de los extremos, es conocido como los spokes. Esta tecnología o esta topología es utilizada porque Frame Relay simula conexiones de punto a punto. ¿Cómo así de punto a punto? Recordémonos que nuestras conexiones realizadas a través de las Licet Lines intercomunicaban varios sitios utilizando protocolos como PPP o bien utilizando HDLC de encapsulación. Esta es una comunicación directa entre los dispositivos. Frame Relay simula ese tipo de conexiones, únicamente que lo hace a través de los Virtual Circuit o los PVC, que ya mencionamos en una ocasión en esta presentación. Pero ¿qué sucede con estos Private Virtual Circuit o estos Virtual Circuit que nosotros tenemos? Simulan la conexión de punto a punto entre cada una de las partes en las cuales se establece ese circuito virtual a través de la misma interfaz física. Por ejemplo, nosotros tenemos un PVC desde el router A, le vamos a llamar router A, hacia router B. Tenemos router C y tenemos router D. Esta conexión que existe de router A hacia router B es una conexión de punto a punto simulada o virtualizada a través del Private Virtual Circuit. También podemos tener nosotros una conexión entre nuestro router A hacia nuestro router D. Y eso es realizado a través de otro PVC con otro DLSI. Y por último podríamos tener otra conexión que va a través de nuestra nube de Frame Relay desde nuestro router A hasta nuestro router C. Eso es a través de otro PVC con otro DLSI. Si nos damos cuenta, simulamos una conexión precisamente virtual entre cada uno de ellos, pero cada uno de los sitios remotos tiene conexión únicamente hacia el sitio central. En este caso, el sitio central es el de router A. ¿Qué sucede con esto? Es como que si tuviéramos precisamente un sitio central y varios spokes. Esto físicamente es como que tuviéramos un sitio central y 3 líneas arrendadas, únicamente que esto sucede a través de Frame Relay. Esta es una de las formas en que se puede implementar Frame Relay como topología Hub and Spoke. En este caso hay un único punto central por el cual se pueden comunicar los distintos sitios. Por ejemplo, router B no tiene conexión directa con router C. Router B tampoco tiene conexión directa con router D, y router A tiene conexión directa hacia los otros sitios. De manera que router D puede enviar tráfico hacia router C única y exclusivamente si envía ese tráfico hacia router A.
cómo y dónde es que son implementadas estas tipos de topología. Este tipo de topologías son implementadas cuando el tráfico que es intercambiado entre los sitios remotos no es tráfico constante. Por ejemplo, no se están enviando archivos todos los días, no se están enviando chats todos los días, no hay comunicación de voz a través de los sitios todos los días. Entonces, es probable que en algún momento el router B con el router D, los hosts o la información o el tráfico que existe en cada uno de los sitios deba ser enviado hacia cada uno de los sitios. Entonces en ese preciso momento se hace comunicación, se envía el tráfico hacia router A y router A lo vuelve a reenviar hacia la nube de Frame Relay para llevarlo hacia router B. ¿Qué sucede? Es utilizado la comunicación entre los extremos, pero no es frecuente. En este caso, podemos implementar este tipo de topología como tecnología WAN. El otro tipo de implementación de topología es el full mesh, o como bien lo conocemos nosotros como la malla completa. ¿Cómo así malla completa? La malla completa indica que todos tienen conexión con todos, pero esto siempre sigue cumpliendo los principios de que los Private Virtual Circuits a través de sus DLCIs, no debemos de olvidar los DLCI que son los identificadores de la comunicación que existe entre nuestro router y los switches de nuestra nube Frame Relay y que indican precisamente un circuito virtual. Pero, por ejemplo, vamos a renombrar nuevamente nuestros routers para tener bien conocido qué routers son cada uno de ellos y pues empezamos. Le damos un circuito entre router A y router B. Tenemos otro circuito entre router B. Vamos a hacer una línea algo separada para que se identifique hacia router C. Pongámosle un poco de marcación para identificar. Router C tiene una línea de comunicación hacia router D y router D tiene una línea de comunicación para router A. Pero también, por ejemplo, router A tiene una línea de comunicación directa hacia router C. De manera que también router B tiene una línea de comunicación directa hacia router D. Esta comunicación que existe a través de cada uno de los Private Virtual Circuit que son identificados a través del mismo enlace físico indican una conexión punto a punto simulada a través de Frame Relay, pero cada uno de los sitios tiene una conexión simulada, un PVC directo entre cada uno de estos extremos, donde se utiliza este tipo de topología. Este tipo de topología se utiliza cuando el tráfico que se intercambia entre todos los sitios es constante y utilizable de una manera permanente. Si nosotros enviamos tráfico constantemente del sitio B hacia el sitio D y del sitio B hacia el sitio C y del sitio B hacia el sitio A, nosotros debemos de implementar este tipo de topología porque la utilización de los canales van a ser utilizados y aprovechados en un porcentaje muy alto a la hora de intercambiar información entre los distintos nodos. A diferencia de la topología que habíamos hablado anteriormente, esta topología se utiliza porque hay alto intercambio de tráfico en los. Este tipo de topología es una de las mejores maneras de aprovechar Frame Relay. ¿Por qué? Porque la escalabilidad que ofrece Frame Relay para poder crecer y la flexibilidad que también ofrece Frame Relay en este tipo de topologías. Si nosotros quisiéramos agregar un nodo más, este nodo más, que sería router E, debería de configurar un Private Virtual Circuit hacia cada uno de los demás sitios y de los demás sitios un Private Virtual Circuit hacia el nuevo nodo y ya tenemos nuevamente nuestra Full Mesh.
Esto bajo un esfuerzo mínimo en la administración de nosotros como administradores de red y también con un mínimo esfuerzo realizado por el service provider. A diferencia de instalaciones nuevas que implicaría la utilización de las líneas arrendadas, por eso Frame Relay ha ofrecido escalabilidad y flexibilidad para las distintas empresas. La otra topología es la partial mesh y esta va muy de la mano con los fundamentos de por qué se utiliza un hub and spoke o una full mesh como topologías. En el caso de la partial mesh, lo que sucede precisamente es de que va a existir un circuito virtual directo entre varios sitios, por ejemplo, entre router A y router B y también router C. Pero resulta ser que a router E y él solo tiene conexión hacia router C y router E tiene conexión hacia router B. Esto es porque podría ser de que estos sitios que nosotros estamos hablando es del país 1, por ejemplo Guatemala, y estos otros routers que tenemos acá son de algún otro país, son de países distintos, por ejemplo eh, Honduras. Entonces, la lógica de negocio dicta de que el tráfico entre estos sitios es más constante porque entre ellos se intercambian tráfico, pero no así el sitio este con el sitio este. Recordémonos que todas las tecnologías y todas las configuraciones y soluciones que nosotros propongamos como administradores de red vienen dictados de la lógica del negocio. ¿Cómo es que funciona el negocio? El negocio es el que dicta la forma en que deben de interactuar todas las comunicaciones. Nosotros como profesionales del networking debemos de ser los propositores en cuestiones de soluciones que más se adapten a la satisfacción del modelo de negocio que se está atendiendo a nivel de infraestructura tecnológica como son las comunicaciones. La partial mesh a eso se dedica. Cuando hay tráfico muy constante entre ciertos sitios pero no entre todos, como no es entre todos, no vamos a incurrir en costos que puedan afectarnos de una manera económica como empresa, sino que únicamente donde es necesario, pero no se centraliza en un solo hub como es la topología hub and spoke, sino que se tienen varias conexiones, pero no es entre todos. Por eso se le llama un partial mesh o una malla parcial, donde solo parcialmente hay conexiones entre un sitio y otro, siempre a través de los Permanent Virtual Circuit con sus DLCIs correspondientes. Ya que hablamos de la encapsulación de Frame Relay, hablamos de la topología de Frame Relay, vamos a hablar un poco de la operación de Frame Relay, cómo es que funciona este protocolo de capa 2. Inversa RP toma su fundamento precisamente en ARP, que es el Address Resolution Protocol, que utilizamos nosotros, o que se utiliza más bien dicho, en la tecnología Ethernet. En la tecnología Ethernet nosotros a partir de información de capa 3 obtenemos información de capa 2, que era a partir de una dirección IPv4 nosotros obteníamos la dirección MAC address de un host al cual nosotros queríamos enviar información. Inversa RP precisamente toma sus bases conceptuales. A partir de eso, nosotros a partir de información de capa 2 obtenemos información de capa 3. ¿Cómo así información de capa 3? Nosotros a partir de los DLCI, que ya hemos hablado de los DLCI, que son los Data Link Connection Identifier, que son las identificadores físicos de capa 2 de Frame Relay, nosotros queremos obtener la dirección IPv4 a la cual podemos enviar información. Nosotros, como ya hemos mencionado, los DLCI identifican los Permanent Virtual Circuit, que existe dentro del router hacia el switch de Frame Relay. Estos DLCI
Cabe mencionar que tienen significancia local. Esta es una pregunta del examen de certificación. ¿Tiene significancia local? ¿Cómo así significancia local? Quiere decir que los identificadores de DLSI pueden ser los mismos en este extremo de la nube de frame relay como este extremo de la nube de frame relay. ¿Por qué es esto? El mapeo que existe dentro de la nube de frame relay está asociado a los DLSIs, a las interfaces precisamente a las cuales están conectados los Permanent Virtual Circuits. En este caso, los DLSI pueden ser repetidos a través de la nube de Frame Relay porque no tienen trascendencia más allá que del switch a donde este pertenecen. Regresando a la parte de la inversa RP, hemos hablado, decimos, de que vamos a conseguir el DLSI a partir de la dirección IPv4. Por ejemplo, si nosotros queremos obtener que DLSI está asociado a la 192.168.24, el inversa RP precisamente manda un request a través del circuito virtual. Este llega a local switch y viaja a través de la nube de frame relay buscando este direccionamiento IP. Este contesta precisamente de que existe en este extremo de la nube de frame relay y por el PVC por el cual fue enviado, esta precisamente es asociado ese DLSI para el envío de esa dirección IPv4. En este caso, el mapeo que haría dentro de router A para poder alcanzar 192, 168, 24 es a través del DLSI 402. El DLSI que se va a asociar a la dirección IPv4 es el DLSI del PVC local, no tiene que ver el DLSI remoto. El DLSI remoto es el DLSI que es utilizado entre el router del otro extremo y el switch de la nube de frame relay del otro extremo. Inverse ARP funciona eso. Por defecto, el inverse ARP viene activado dentro de los routers Cisco. Sin embargo, no es común y el enfoque del CCNA no es la utilización precisamente del inverse ARP, sino lo que vamos a hablar a continuación, que es el static mapping. El inversa RP va precisamente relacionado con lo que es el Dynamic Mapping. Vamos a hablar un poco del Dynamic Mapping. El Dynamic Mapping, como ya habíamos hablado anteriormente, es el mapeo dinámico que existe precisamente para poder alcanzar cada uno de los host remotos. En este caso solo tenemos un DLSI por cada uno de los extremos, pero esto no significa que pueden haber múltiples virtual circuits a través de la misma interfaz. Por ejemplo, aquí podríamos tener que tenemos el DLSI 403
Ya que hemos hablado del mapeo estático, del mapeo dinámico, para nosotros utilizar el mapeo estático, que es el mapeo más utilizado y el sobre el cual se fundamentan la gran mayoría de las preguntas del examen de certificación. El mapeo estático se hace dentro de la interfaz que nosotros estamos configurando de cara a la última mía. Nosotros pues obviamente tenemos que tener una dirección IP para tener comunicación a nivel IP. La encapsulación que estamos trabajando en este caso Frame Relay, recordémonos que la encapsulación de efecto de las interfaces seriales de nuestros dispositivos Cisco son HLC, por lo tanto lo cambiamos a encapsulación Frame Relay. Luego desactivamos el inversa RP. Al desactivar esto hacemos o desactivamos el Dynamic Mapping. El Dynamic Mapping ya no se puede dar si nosotros desactivamos el inversa RP. ¿Por qué se desactiva? Se desactiva porque si no se va a hacer utilización del mismo, no vamos a gastar recursos computacionales de nuestro dispositivo en cosas que no se va a utilizar. Y luego viene un mapeo. ¿Cómo se mapea? Se mapea a través de la cláusula Frame Relay, Map IP, dirección IP, DLSI, a mapear. Y luego vienen estos otros comandos. Ahorita vamos a explicar cada uno de estos comandos. Pero antes de pasar a esto, vamos a hacer énfasis del mapeo precisamente que habíamos hablado. La dirección IP que nosotros queremos alcanzar desde el router 0 hacia KDLSI. En este caso estamos hablando que este es el router 0 y nosotros queremos alcanzar la dirección IP 192.168.23. Como nosotros queremos alcanzar esta dirección IP, el mapeo, como nos podemos dar cuenta, es a través del DLSI 103. El mapeo se hace con el DLSI, con el cual va a viajar a través de nuestro local loop, de nuestra última mía. Estos últimos dos comandos indican la encapsulación, el tipo de encapsulación que está manejando nuestro trama de Frame Relay. Existen varios tipos de encapsulaciones. Que son Cisco y IETF, ¿sí? IETF y Cisco son encapsulaciones propias de Frame Relay. No hay que confundirlas con otro tipo de encapsulaciones que son de los LMI, que vamos a hablar un poco más adelante de las encapsulaciones de LMI, que también manejan nombres similares. La cláusula broadcast en este caso hace alusión a que a través del Private Virtual Circuit que se está creando a través de este mapeo se puedan enviar tráfico multicast hacia la nube de Frame Relay. ¿Por qué sucede esto del multicast? Como nosotros a la hora de hacer un mapeo de Frame Relay, nosotros estamos simulando un point-to-point Interface Communication, una comunicación de punto a punto. ¿Qué sucede con esta comunicación de punto a punto? A través de las comunicaciones punto a punto no se envía tráfico multicast, pero si nosotros estamos trabajando precisamente protocolos de enrutamiento dinámico a través de este circuito, que es muy probable que utilicemos protocolos de enrutamiento dinámico, el envío de este tipo de tráfico no va a poder ser enviado a través de este tipo de circuitos. Por lo tanto, la cláusula broadcast nos ayuda a que nuestro Frame Relay responda a este tráfico multicast. Si nos hemos dado cuenta, todo lo que hemos visto hasta el momento sobre Frame Relay es la operación que tiene Frame Relay a nivel capa 2. No hemos visto si un router, un sitio A se comunica con sitio B, un sitio A con sitio C. Lo que debemos de tener en cuenta es de que todo esto debe ser necesario, este mapeo que existe entre el DLSI y la dirección IP debe de existir para que la comunicación a nivel IP pueda establecerse. La comunicación a nivel IP sigue siendo la misma, se configura como que si existiera ruteo dinámico, o si existe ruteo estático se configura el ruteo estático, el netscope, la dirección IP hacia la cual nosotros queremos llegar. Todo eso se configura de la misma manera que hemos aprendido hasta el momento, pero Frame Relay esta parte es exclusivamente a la operación de capa 2. Cuando nosotros establecemos este mapeo, nosotros podemos ver a través del Show Frame Relay Map cada uno de los mapeos que nosotros manualmente o bien dinámicamente configuramos dentro de nuestra
nuestra configuración de frame relay. En el caso este, podemos ver que el DLSI 102 está asociada a la dirección IP 192.168.1.2. ¿Qué sucede con esto? Esto fue aprendido a través de Dynamic Mapping. No debemos de confundir esta parte. Dynamic nos indica que utilizó inversa RP para poder obtener esto. Sobre el mismo comando show frame relay map en el caso de router 0, lo que veríamos aquí sería una static y el mapeo que tenemos en esta configuración de la 23 al DLCI 103. El static y el dynamic y la forma de visualizar el Show Frame Relay Map son varias de las preguntas del examen de certificación y el conocimiento que debe tener el certificado, la interpretación de cómo está siendo mapeada cada uno de los DLCIs, ya sea de una manera dinámica o ya sea de una manera estática. Habíamos mencionado anteriormente lo que son los LMI. Llegó el momento de hablar de los LMI. Los LMI, que es el Local Management Interface, es una transferencia de datos que existe entre el router y el switch, que es nuestro DTE, y nuestro switch de la nube frame que es nuestro DCE. Existen varios intercambios de mensajes. LMI surgió debido a que en las implementaciones iniciales que se tenía de Frame Relay no había una forma de mantener el estatus del link que existía en la última mía. Únicamente se conectaba, pero no se sabía si se estaba operando, si estaba activo, si estaba funcionando, si estaba enviando información. El LMI vino precisamente a establecer ese Keep Alive que se le llama en varias ocasiones a varias cosas, como los Hello Message de los protocolos de enrutamiento. Este es el LMI. El LMI provee información acerca del estatus entre la conexión del DTE y del DCE a través del frame relay. Este envío de mensajes se realiza cada 10 segundos. Esto se realiza a partir de ciertos DLCIs. Recordémonos que los DLCIs son los interfaces, las direcciones físicas con las cuales se encapsula la información dentro de Frame Relay. Esta encapsulación, que puede ser Cisco o IETF, recordémonos de esto hay que ponerlo claro, la encapsulación de los DLCIs. Estas direcciones físicas, hay ciertos DLCIs que son reservados para los LMI. No es trascendente aprender precisamente qué DLCIs están reservados, pero sí que se utilizan DLCIs para el envío de LMIs dentro del intercambio de mensajes. El LMI, como habíamos hablado, es como un Keep Alive, pero ¿qué funciones tiene precisamente el LMI? Este nos ayuda a ver el estado del canal, cómo es que se encuentra el estado del canal, si tenemos un estado completo, si tenemos un estado inactivo, si cómo ese realmente se encuentra. El LMI también nos puede ayudar a poder entender distinta información que nos puede ayudar para resolver problemas si existiera algún problema entre cada uno de los dispositivos. Debemos de tomar en cuenta que el LMI necesita y utiliza codificaciones como tal para poder operar. Estas codificaciones que utiliza LMI son Cisco, ANSI o Q933A. Este tipo de codificaciones que utiliza son para el envío precisamente de los mensajes LMI. LMI, ahorita vamos a hablar un poco de qué es lo que utiliza o para qué funciona precisamente el LMI. Lo único que queremos recalcar antes de pasar es precisamente que los LMI es una parte importante y si no existe la misma codificación de LMI entre el router y nuestro switch, el canal no va a estar activo. Entonces, esto es parte precisamente de las preguntas del examen de certificación. La codificación debe ser la misma entre ambos extremos. Por ejemplo, en el caso de router 0 y este comando show frame relay LMI, nosotros vemos de que el tipo de LMI que
se está utilizando en este caso es el Cisco. Esto quiere decir de que el otro extremo necesita también un LMI Type Cisco para poder estar operando. Cada uno de los mensajes que se tienen acá, como bien les decía, son mensajes que se intercambian entre LMI. No es trascendente para el certificado de CCNA más que entender que el LMI es utilizado para mantener el estatus del canal y verificar cómo se encuentra, y debe manejar la misma codificación entre ambos extremos. ¿Para qué es que nos funciona el LMI? Como bien habíamos hablado que es para el intercambio de mensajes, ver el estatus del canal, el LMI en sus distintos tipos de LMI que existen, que no es más que ciertas codificaciones, LMI nos sirve para ver mensajes de los Virtual Circuit. El status, esto significa que LMI periódicamente reporta la existencia de nuevos PVC o cuando se borran algunos PVC. Esto ayuda a mantener la integridad de los Virtual Circuits. La integridad de los Virtual Circuits sirve para eso. ¿Cómo así? Por ejemplo, si nosotros estamos usando Dynamic Mapping, nosotros en algún momento vamos a agregar un nuevo nodo, y este nuevo nodo es posible que lo pueda aprender otro nodo, y esa nueva aparición de los nuevos PVC que existen puede ayuda y es logrado a través de los mensajes de LMI. LMI también envía para los envíos de mensajes de multicast. A través de LMI se puede enviar precisamente los mensajes de multicast hacia la nube de Frame Relay. El Global Addressing significa, como a nosotros habíamos hablado, que el DLSI tiene significancia local. Sin embargo, esto no significa que esto sea siempre así. Nosotros podríamos utilizar DLSI globales. Sin embargo, para poder utilizar esto, LMI debe anunciar cada uno de estos DLSI. Parte del examen de certificación no es conocer cómo se configuran DLSI globales, solo cabe recalcar que el LMI Message sirve para poder establecer DLSIs globales en caso se estén utilizando. Y por último, LMI también sirve para cierto manejo de control de flujo. No es directamente el control de flujo que habíamos hablado del BSN, FSN y el Discard Reliable, sino que tiene su propio flujo de control interno de mensajes de LMI. En el Show Interface que nosotros tenemos en el lado derecho, nosotros podemos ver precisamente la cantidad de mensajes LMI que han sido enviados a través de esta interfaz. Podemos ver también el tipo de LMI que estamos utilizando y el DLSI por el cual están siendo anunciados los mensajes de LMI. Este tipo de show puede ser analizado dentro del examen de certificación y preguntar como qué DLSI es el que es utilizado por el LMI para los mensajes, o bien nos pueden preguntar qué tipo de codificación utiliza el LMI. Aparte, eso hay que recalcarlo, la codificación de LMI es distinto a la encapsulación del mapeo de Frame Relay. La encapsulación del mapeo de Frame Relay puede ser Cisco o IETF, y los tipos de LMI pueden ser Cisco, ANSI, Q933A. Son distintos. Y hay que recalcarlo, hay que entenderlo y hay que recordarlo. Este es uno de los errores más comunes que pueden existir en las preguntas relacionadas con Frame Relay, la confusión entre este tipo de codificaciones y encapsulación. Continuemos hablando sobre conceptos avanzados de Frame Relay. Frame Relay, ya hemos hablado bastante sobre el concepto, cómo funciona el protocolo, qué es lo que conforma, pero esta parte es muy importante. Frame Relay maneja mucho el flujo de control. Para poder entender eso, vamos a entender los siguientes conceptos. El access rate es la capacidad de ancho de banda, que posee la última milla. Cuando nosotros arrendamos
un enlace de frame relay, una unión a la nube frame relay, recordémonos que nosotros nos unimos a un local loop. Este local loop o como lo conocemos como última milla, resulta ser de que es un enlace físico. Este enlace físico tiene ciertas propiedades físicas. Esas propiedades físicas es la capacidad total que tiene la última villa conectada hacia nosotros. Sin embargo, como parte de utilizar Frame Relay es los Permanent Virtual Circuits, recordémonos que esa es una de las ventajas que tiene Frame Relay, el manejar múltiples circuitos virtuales a través de una misma interfaz física. Por lo tanto, el PVC o la n cantidad de PVCs que nosotros utilicemos deben de ser utilizado el ancho de banda total a través del PVC. Entonces ahí viene precisamente el siguiente concepto, el Committed Information Rate. El Committed Information Rate es la capacidad de ancho de banda que nosotros tenemos por PVC. Quiere decir que nosotros, si tenemos un enlace total de 1.54 megas por segundo, por darles un ejemplo, o 1544 kilobytes, pues nosotros en un circuito podríamos tener 1000 kilobytes y en otro circuito podríamos tener 544 kilobytes. Esa es la forma en que trabajan los Committed Information Rate. Esta capacidad o ancho de banda por PVC que se tiene es el ancho de banda a través de la última vía que el proveedor garantiza. ¿Cómo así que el proveedor garantiza? Si nosotros arrendamos a través de esa línea un PVC de 1K, quiere decir que el proveedor de servicio nos va a garantizar ese K de transmisión de ancho de banda. Aun cuando el access rate sea mayor, lo que el service provider garantiza es el Committed Information Rate. Sin embargo, viene otro concepto que se le conoce como bursting. El bursting es como una ráfaga, si lo queremos traducir, donde nosotros, y hemos hablado ahorita de que aquí está el CIR. Esta es el ancho de banda a través del tiempo, ¿sí? Y nosotros utilizamos cierta cantidad de ancho de banda. Sin embargo, puede llegar el punto en el que nosotros sobrepasemos ese umbral. Si nosotros sobrepasamos este umbral, esta parte de ancho de banda ya no es garantizada por el service provider. Esto ya no se garantiza. Toda la parte que está dentro del Committed Information Rate es garantizada. ¿Sí? Sin embargo, esta parte de bursting de exceso, conocido como en español exceso o ráfaga, que se tiene, ráfaga de información, se puede establecer con el service provider un burst committed size, un BC. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros sobrepasamos ese umbral con el service provider aún nos puede garantizar de que nosotros tenemos un committed size, por ejemplo, de 100k más, por ejemplo. Nosotros 100k me parece. El committed information rate es de 1000k. Quiere decir que si nosotros pasamos a 1050k, 1070k, 1080k, todos estos ingresan en esta parte. Pero eso está admitido por el service provider. Quiere decir de que si en algún momento hay un exceso, esto es tolerable. ¿De qué se aprovecha el burst committed size o el committed burst size? Esto sucede porque el PVC que se tiene o los PVCs que se tienen no están utilizando el ancho de banda el 100% de tiempo. Como no lo utilizan el 100% de tiempo,
no lo utilizan el 100% de tiempo. Quiere decir de que si algún circuito, un PVC, utiliza cierto tiempo solo el 75, otras veces solo el 50, otras veces el 25, otras veces el 30. Entonces esta capacidad extra que queda de este Private Virtual Circuit podría ser arrendado a otro PVC. De esta forma de operar estadística es que se elige el committed burst size. El committed burst size es lo que el service provider puede permitir que se exceda uno en el ancho de banda, pero aún así, aún cuando se exceda, eso no es garantizado. Solo la parte de CIR es la garantizada. Pero el committed burst size se puede llegar hasta ese punto si está disponible el ancho de banda física, este es utilizado, pero si no está disponible, este tráfico es descartado. Y por último, el Excess Burst Size. El BE es precisamente esta parte de ancho de banda que se sale completamente de lo que se acordó con el service provider de exceso. Y aquí definitivamente no se garantiza el ancho de banda y se descartan estos paquetes. ¿Por qué sucede esto? Si nosotros tenemos demasiado excess burst size, lo que sucede no es de que nosotros tenemos que negociar un excess burst size. Esto ya es un indicio de lo que se necesita es más ancho de banda de CIR, no más committed burst. ¿Sí? No se necesita más bursting, se necesita más ancho de banda. Cada uno de los paquetes que ingresan a este umbral del bursting son etiquetados por una bandera dentro de la trama de Frame Relay como Descart Eligible o elegibles para ser descartados. ¿Qué sucede con esto? Cuando se sobrepasan del Committed Information Rate, Frame Relay agrega a la trama que está viajando, le agrega dentro de la bandera como Descart Eligible. ¿Por qué activa esta bandera? Esta bandera es activada porque si en algún momento lograra existir demasiado tráfico y viajan paquetes a través de la red que fueron etiquetados como Descart Eligible, estos van a ser descartados. Estos son descartados porque ya se eligió que fueran descartados porque ya superaron el umbral de lo que se acordó, de lo que se tiene permitido. Estas técnicas Frame Relay las utiliza para mantener el flujo o el flow control, como se le dice, el flow control del tráfico de red que existe. Estos conceptos son muy importantes, hay que entenderlos, hay que tomarlos, hay que repasarlos porque es muy importante manejar cada uno de estos conceptos. A esto viene una parte de diseño que si nosotros tenemos más del 85% de nuestro tráfico arrendado, o sea el CIR arrendado por más de un 50% de utilización en el día, operacionalmente hablando, nosotros necesitamos incrementar ese ancho de banda, porque en cualquier momento puede existir un crecimiento dentro del tráfico de la red. Aunque a esto hay que sumarle la cantidad de tráfico que crece dentro de la organización. Por ejemplo, si la organización crece en utilización de recursos, en personal, a través del tiempo, entonces nosotros tenemos que prever que si ingresan, por ejemplo, 20 personas, nuestro ancho de banda sea capaz de sostener ese crecimiento. Esta es parte de la administrativa proactiva que puede ser el administrador de la red. Esta parte no es directamente el examen de certificación, pero es algo muy importante que se maneja en la vida real como administrador de la red.
Otras dos banderas que se utilizan en el flujo de control de Frame Relay son FSN y BSN, que es Forward Explicit Congestion Notification y Backward Explicit Congestion Notification. Cuando empiezan a viajar tramas de Frame Relay a través de nuestro DTE, este es el DTE, hacia nuestro DSE, que es nuestro switch de Frame Relay, dentro de la nube de Frame Relay son encolados cada uno de estos paquetes que viajan, de manera que cuando estos arriban y la cola o el buffer, como se le llama, este se llena, automáticamente se envía una trama a través del LMI, que ya hablamos que era el LMI es el mensaje, la forma en que se intercomunica el DTE y el DSE, recordémonos eso. DTE y DSE dentro de Frame Relay se comunican a través de los LMI. Resulta ser que se envía un paquete de regreso con la bandera BSN activada, que quiere decir que a nuestro origen, esto hay que memorizárselo de esa manera porque es una muy fácil manera de asociar esto. Este envía una trama hacia el origen, quiere decir hacia el upstream, a la información que está siendo subida al router origen, envía una trama con LMI, a través del LMI con el BSN activado, indicándole que hay congestión en la subida de información a través del enlace de Frame Relay. Y el FSN lo que hace es también enviar una trama a través de la nube de Frame Relay hacia el otro extremo, forward explicit, o sea, hacia adelante, hacia el destino, a la parte que recibe esta información, a la parte de destino, y la parte destino, a través de su bandera FSN activado en 1, le indica que hay exceso de transmisión en lo que viene, en la bajada, en el download del otro extremo o en el conocido como downstream. ¿Sí? Recordémonos esto, downstream es para la bajada y forward o upstream es para lo que va de subida. Forward es para el que recibe, para el destino, y backward es para donde se origina. De esta manera, cuando empiezan a llegar o cuando llega esa trama al router, a cada uno de los DTE, cada uno de los routers le puede indicar hacia capas superiores, como por ejemplo TCP, que reduzca el tamaño de la ventana. Por lo tanto, al reducir el tamaño de la ventana, quiere decir que van a enviar menos tramas antes de un ACK. ¿Para qué? Para garantizar de que no hayan sido descartados paquetes. Porque cuando sucede congestión a través de la red, ya lo hablamos, los paquetes son marcados también con ese, el FSN y BSN. Cada uno de los paquetes que arriban ya pueden ser etiquetados con la bandera de Discarded-Layable. Quiere decir que ya pueden ser elegibles para ser descartados. Y empieza a enviar o a dejar de enviar tramas debido a la congestión de la red. Recordémonos que Frame Relay no hace reparación de errores. Él detecta errores y descarta las tramas que están erróneas, pero él no vuelve a repetir el reenvío de la información. Eso es parte de las capas superiores. Pero Frame Relay tiene muchos métodos de manejar el flujo de control. Cuando nosotros configuramos Frame Relay, ya hemos visto en alguna dispositiva
anterior, accedemos a la interfaz serial por la cual nosotros queremos. El direccionamiento IP es obviamente parte del stack TCP/IP y parte de la capa 3 que opera para poder trabajar en comunicación. Y la encapsulación la debemos de cambiar a la encapsulación de frame relay. Como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos un mapeo estático. Cuando nos referimos a un mapeo estático, quiere decir que nosotros ya no usamos el inversa RP. ¿Por qué no se utiliza el inversa RP? El inversa RP, recordémonos que no se utiliza cuando el otro extremo no soporta inversa RP. Pero de una manera muy utilizada, los Permanent Virtual Circuits son los circuitos más utilizados, los cuales implican mapeo estático. Recordémonos que la palabra broadcast es debido a que cuando existe comunicación a través de protocolos de enrutamiento dinámico, este necesita enviar tráfico de multicast hacia afuera. Por lo tanto, y también cierto tráfico de broadcast simulado, multicast. Entonces, a la hora de activar nosotros la cláusula broadcast, lo que estamos haciendo es de que a través de la interfaz esta, que es una interfaz de punto a punto, sí, por defecto, maneje reenvío de tramas multicast. Y por último, recordémonos que el LMI también tiene un tipo de codificación. Este tipo de codificación, recordémonos que debe de ser el mismo entre el DTE y el DCE. Si no existe el mismo LMI entre el DTE y el DCE, no puede existir adyacencia entre ambos tipos. Inclusive tampoco si el LMI del otro extremo tampoco tiene la misma codificación, no va a poder existir intercambio de mensajes entre cada una de las partes. Por eso el LMI es una parte muy importante de la configuración de Frame Relay. Recordémonos que Frame Relay es una tecnología de capa 2 y nosotros lo que necesitamos ejecutar encima de él son protocolos de capa 3, que es a nivel IP. Recordémonos que a nivel IP nosotros tenemos direccionamiento IPv4, direccionamiento IPv6 y sobre esa parte está la parte de routing. La parte de routing opera en ambos protocolos y opera a nivel capa 3. Sin embargo, cuando nosotros tenemos el routing dinámico y más que todo en nuestros protocolos de vector distancia, nos recordamos que el protocolo de vector distancia tenía cierto problema que era el horizonte dividido. ¿Qué se refiere el horizonte dividido? El horizonte dividido significa que cuando ingresa una actualización a través de un protocolo de vector distancia, esta actualización no va a ser actualizada por la misma interfaz por la que accedió. Quiere decir, si router 1 le manda una actualización a router 2 de la red LAN 1, si le manda router 1 a router 2 una actualización de la red LAN 1, router 2 se va a quedar con esa información de que así va a llegar hacia router 1, pero router 2 nunca más vuelve a reenviar a la interfaz que va conectado hacia router 1 de regreso una trama. Eso no se puede hacer y por eso es el horizonte dividido. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos configurando Frame Relay y queremos manejar múltiples DLCIs y múltiples Permanent Virtual Circuits? Cuando nosotros queremos hacer eso, la capacidad de creación de subinterfaces es una tecnología muy buena que tiene Cisco para poder virtualizar así una sola interfaz física. Como podemos ver en el ejemplo, nosotros tenemos la interfaz serial 0, pero dentro de ella tenemos dos subinterfaces, la subinterfaz 0 diagonal 0.2, la subinterfaz 0 diagonal 0.3, punto a punto, cada una con su dirección IP y cada uno con su DLSI asociado. ¿Qué sucede con esto? Como nosotros tenemos
dos subinterfaces por el mismo medio físico, recordémonos del horizonte dividido. El horizonte dividido no va a propagar actualizaciones a través de la ruta que él conoció, por donde lo conoció. Quiere decir que si nosotros recibimos una actualización de la LAN B, que viene de router B y llega a router A, el horizonte dividido dice que no lo puede reenviar por la misma interfaz que se originó. Sin embargo, nosotros sabemos de que aun cuando es la misma interfaz, tenemos distintos circuitos virtuales. Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? En este caso es cuando se agrega dentro del mapeo la palabra broadcast. ¿Por qué? ¿Qué hacemos a la hora de activar esto? En este caso en específico, cuando un router va a actualizar una red dentro del otro router y ingresó por una interfaz, pero queremos que la propague por otra interfaz, esto sucede mucho en las plataformas Hub and Spoke, ¿sí? Recordémonos de nuestras topologías en el Hub and Spoke. Entonces, a la hora de nosotros activar el comando broadcast, podemos romper el horizonte dividido. Le damos permiso al protocolo para que maneje eso, para que funcione precisamente los protocolos de enrutamiento dinámico. De esta manera, permitiendo el multicast y el broadcast y la replicación de este tipo de tráfico, logramos la operación de los protocolos de enrutamiento dentro de la plataforma de Frame Relay. Es muy importante manejar protocolos de enrutamiento. Recordémonos, como lo decía yo anteriormente, Frame Relay es una tecnología de capa 2. Quiere decir que en capa 3 nosotros podemos estar manejando IPv4, IPv6, IGRP versión 6, RIP versión 6, OSPF versión 3, BGP si quisiéramos nosotros. Sin embargo, son cuestiones independientes. Eso es lo que tenemos que tener en claro. Y lo que acabamos de mencionar es uno de los pocos problemas que implica tener enrutamiento dinámico con Frame Relay. Dos de los comandos más importantes para evaluar el estatus de cómo se encuentra Frame Relay es precisamente Show Frame Relay Map. A la hora de nosotros ejecutar este comando, ¿qué es lo que miramos? Cada uno de los mapeos que existen a nivel de Frame Relay, ya sea dinámicos o ya sean estáticos. En este caso, como nosotros podemos dar cuenta, son mapeos dinámicos los que existen acá, ¿sí? Y el estatus que se tiene es activo. Sin embargo, si nosotros tuviéramos, estos son estáticos, si nosotros aquí diría dynamic dentro de alguna de las cláusulas que están acá, y el estatus como tal, pues puede variar entre que está activo o está inactivo o está borrado. Si está borrado quiere decir, pero eso ya lo vemos dentro de los Private Virtual Circuit. El estatus del PVC, del Permanent Virtual Circuit, puede ser activo, puede ser deleted o puede ser inactivo. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos de forma deleted, quiere decir que del otro extremo hay un inconveniente o no ha sido configurado del otro extremo, por lo tanto no ha levantado. Cuando nosotros tenemos inactivo es porque tenemos algún problema como el tipo de LMI o el tipo de encapsulación que se maneja también aparte de la encapsulación de Frame Relay. Existen este tipo de encapsulaciones, pueden ser Frame Relay y las distintas que puede ser Cisco, ANSI, Q933A. Recordémonos de eso. Entonces los Permanent Virtual Circuit con el Show Frame Relay PVC, nosotros podemos ver esta información, podemos ver si hay paquetes de BSN o de FSN. Pueden haber paquetes de BSN de entrada o pueden haber BSN de salida, dependiendo del rol que tenga nuestro router dentro de la nube de Frame Relay. Sin embargo, si nosotros vemos que ya existen paquetes en cualquiera de estas cuatro tramas, lo que significa es que hay congestión dentro de la red y Frame Relay está tratando de sacar lo mejor manejando el flujo de control de la información a través de su forma de operar.
tengamos en mente, estos comandos son buenos para conocer cómo funciona el frame relay y es de la mayor cantidad de preguntas que hacen dentro del examen de certificación. Otro tipo de comandos es el show frame relay LMI. Este nos sirve para ver precisamente cuál es el tipo de LMI. En la parte de LMI no es tan profundo la información que solicitan de frame relay. Solo tenemos que tomar en cuenta que el LMI es para enviar mensajes como de keep alive, entre cada uno de ellos que manejan el protocolo y el estatus de frame relay. Solo recordémonos que el tipo de LMI debe ser el mismo tanto en la parte de origen como en la parte de destino para poder establecer los PVC correspondientes. Este tipo de cosas pues funciona ¿para qué? Funciona para poder mantener activo nuestro enlace de frame relay. Y luego el comando show interfaces, que siempre es muy importante. Ahí nosotros podemos ver cuál es el DLSI por el cual se están comunicando a través del LMI, qué tipo de LMI está tratando, cómo está el estatus de capa 1, de capa 2, de capa 1, cómo está el direccionamiento IP, cuál es el ancho de banda. Tenemos mucha información que se puede dar a través de la cláusula show interfaces. Show interfaces es uno de los mejores comandos que se tienen para cualquier inciso, ya sea de routing y switching. Show interfaces provee mucha información, ya que nos hace ver qué es lo que está sucediendo físicamente dentro de nuestros dispositivos. WAN Technologies, Frame Relay. En el siguiente video vamos a ver todo lo relacionado con Frame Relay. Vamos a hablar y definir qué es Frame Relay. Vamos a hablar también de los conceptos de Frame Relay. Vamos a hablar de los DLSI, de los Virtual Circuits. Vamos a ver cómo estos funcionan, operan. También vamos a hablar un poco de la topología de Frame Relay, de la encapsulación de Frame Relay. Nos vamos a adentrar un poco en los conceptos avanzados de Frame Relay y las configuraciones que este conlleva. Es importante hablar de Frame Relay ya que implica una parte fundamental de la evaluación de tecnologías WAN dentro del examen de certificación. Comencemos. Cuando hablamos de Frame Relay, vamos a ver.